Les saluda a su profesor Santiago, esperando que se encuentren bien. Ahora vamos a empezar con la tarea número 11, tarea que da inicio a nuestro segundo semestre, esperando que les vaya bien, jóvenes, así es que tomen mucha atención en esta cápsula para poder comprender el trabajo que iniciamos de una manera bastante práctica y sencilla, pero lo que más requiere que usted tome atención para poder entender el desarrollo de esto. Bien. La tarea 11 se encarga de ver sobre el tema de la función afín, pero para que nosotros desarrollemos este tema, vamos a empezar primero dando una noción de lo que es una función matemática y en su definición. Comenzamos. ¿Qué es una función? Nosotros entendemos que una función es una relación entre dos variables que llamaremos la variable x y la variable y, donde a cada valor de la variable x nosotros sabemos que le corresponde un único valor. Y acá es muy importante recordar la idea cuando yo digo que un único valor, esto es muy importante porque para que sea función debe ser la relación, se dice que es de 1 a 1. Y por lo tanto entendemos que y depende o está en función de x. Entonces acá nosotros tenemos nuestra variable independiente x y nuestra variable dependiente y. Dos elementos muy importantes para el desarrollo. Y por lo tanto podemos decir que y depende de x. Si lo queremos ver de una manera práctica, mire, para que usted me entienda, es como que tenemos un gráfico. En el eje X va la variable independiente, la variable X en el eje horizontal, y en el eje vertical va la variable dependiente. Entonces todos los valores de X van a estar ubicados acá en el eje X. Y los resultados que dependen de X van a estar en la variable Y o en la variable vertical. Nosotros la variable X está en el eje de las abscisas, lo conocemos así, y el eje Y en la variable es en el eje de las ordenadas. Recuérdense eso, chicos. Entonces son una función, una relación de dos variables de 1 a 1, donde X es la independiente y la Y la dependiente. Veamos lo siguiente. Sabemos que la noción de variable y función se utiliza mucho en casi todas las áreas del conocimiento. Y dentro de este conocimiento se conocen bien y se utiliza mucho las funciones. Y una de las funciones más utilizadas en diferentes trabajos es la función lineal y la función afín, donde nosotros vamos a tener que llegar a trabajar con la función afín, que eso es nuestro tema. Pero para eso vamos entendiendo primero con algunos ejemplos la relación de una función. El primer ejemplo dice, la distancia recorrida por un móvil con rapidez constante es proporcional al tiempo. ¿Qué entiende por esto? Se entiende que cuando nosotros hablamos de la rapidez se refiere a que según la velocidad que se tenga, me voy a demorar más o demorar menos. Por lo tanto, el tiempo que yo me demore depende de la rapidez o velocidad. Si yo me voy rápido, menos tiempo me demoro. Si me voy más lento, significa que me voy a demorar más tiempo. Entonces, conclusión. La rapidez es la variable independiente, o sea, la variable X. Y el tiempo, lo que me demore, es la variable dependiente o es la variable Y. ¿Sí? Primer ejemplo. Segundo ejemplo. El precio es proporcional a la cantidad de productos. ¿Se entiende, sí? El precio que yo voy a pagar depende de la cantidad que yo compre. Según la cantidad que compre, esta es la variable independiente X, y el precio que voy a pagar obviamente depende de qué cosa, de la cantidad de productos, y la variable dependiente en este caso es la variable Y. ¿Se da cuenta? Tiene la misma estructura. Tercer ejemplo. Nos dicen
pago, el pago del recibo de luz depende del consumo mensual. Todos sabemos eso, ¿sí? Si yo tengo las luces apagadas y tengo solamente lo mínimo, voy a pagar menos. Entonces, el consumo es la variable independiente, ¿sí? ¿Qué viene a ser? X. Y lo que yo voy a pagar del recibo se refiere a que según lo que consuma pago, y esta es la variable, lo que voy a pagar depende de lo que consuma. Por lo tanto, dependiente la letra Y. En el último ejemplo que estoy colocando dice, el dinero que se paga por el pan depende de los kilos que se compra, ¿sí? Si uno en su casa consume normal una cierta cantidad, pero si tiene visita, va a tener que comprar más pan y por lo tanto la mamá sabe que va a gastar un poco más cuando ocurre eso. En ese ejemplo, los kilos de pan es la variable, ¿qué variable? Independiente, que lo representamos con la letra X. Y el dinero que pagamos por el pan es la variable dependiente que lo vamos a relacionar con la letra Y. ¿Sí? Todos estos ejemplos están relacionados, jóvenes, con esto que estamos hablando. Variable X, variable Y. 1 kilo de pan, 850. Ahí está. 2 kilos de pan, 1700. ¿Sí? Y esa relación nos dice que va ahí. De tal manera que a mayor cantidad de pan que yo compre, significa que yo voy a pagar mucho más dinero, ¿correcto? Entonces, esa relación es lo mismo que tenemos en estos ejemplos. Vamos al siguiente. Un ejemplo más práctico donde tenemos que ver ya los elementos que se necesita para trabajar en una función. Pero el ejercicio dice lo siguiente. Un estanque tiene un grifo o una llave que sale 5 litros de agua por minuto. 5 litros de agua por minuto. Y nos pregunta, ¿qué cantidad de agua habrá al cabo de 10 minutos? Nos dice que hay una condición importante. Si el volumen inicial del estanque fuera cero, significa que nuestro estanque, supongamos que este es nuestro estanque, ¿sí? Nuestro estanque que nosotros vamos a llenar y que acá tiene una llave de agua que está llenando, ¿sí? Pero en este caso hay cero, no hay nada de agua, todavía está vacío. A partir de ahí vamos a ver. Esa condición nos dice que es una función lineal, porque está vacío, empieza de cero. Vamos con la solución. Número 1, identifique las variables, como habíamos hecho en lo anterior. ¿Quién es la variable independiente en este caso? Para que ocurra el llenado, es importante los minutos que esté abierta la llave. Por lo tanto, la variable independiente es el tiempo, los minutos que van a transcurrir. Esta es la variable X. Variable dependiente. La variable dependiente son los litros que van a llenar el estanque en este caso, y son litros de agua que vamos a tener, pero sabemos que por minuto van a salir 5 litros, y esa sería la variable dependiente. Lo que vamos a trabajar en este momento, chiquillos, tiene que ver mucho con lo que usted tiene que saber. De cuántas maneras nosotros podemos representar una función. Ya vimos primero la relación. Ahora, ¿de cuántas maneras lo puedo representar? Y las maneras de representar una función son de 3. Mire, la primera manera que nosotros debemos aprender es cómo se escribe en forma de ecuación. De acuerdo a lo que está escrito, dice que la función son 5 litros por el tiempo que transcurra, o 5x por x, 5x, perdón. Entonces nosotros sabemos que una función, ya sabemos que es la letra I. Para que ocurra eso, va a ser 5 litros por x. ¿Quién viene a ser x? Los minutos que van a transcurrir. 5x son los minutos. ¿Quién es x acá? Van a ser 0, 1, hasta los 10 minutos, ¿sí? Que van a transcurrir. Ahí van a ir reemplazados los minutos. Y acá tenemos el reemplazo que se hizo. Sabemos que la función, cuando vale 0, 5 por 0, 0.
Si vale, pasa un minuto, 5 por 1, 5. 2 minutos, 5 por 2, 10 litros. 3 minutos, 15 litros. 4 minutos, 4 por 5, 20 litros. 5 minutos, 5 por 5, 25 litros. 6 minutos, 5 por 6, 30. 7 minutos, 5 por 7, 35. 8 minutos, 5 por 8, 40. Y así hasta llegar a los 10 minutos. 5 por 10, 50 litros. Eso es lo que se llenó durante 10 minutos. O sea, en el estanque, cuando ya se llenó, cuando ya pasó 10 minutos, nosotros vamos a tener una cierta cantidad de agua ya llenado en nuestro estanque. ¿Sí, chicos? A eso se refiere que en este caso por 10 minutos hay ya 50 litros. 50 litros que se llenó en 10 minutos. Esto mismo que estamos calculando, nosotros lo podemos ver en forma de tabla. Significa que estos cálculos que hemos estado haciendo, significa que ahora lo vamos a representar en una tabla. Tiempo que transcurre de 0 a 10 minutos, la cantidad que cae en cada uno de los minutos se va completando. 1 minuto 5, 3 minutos 15, 6 minutos 30 litros. Lo que está escrito en el desarrollo acá se completa en esta tabla. ¿Y para qué nos sirve hacer esto? ¿Para qué nos sirve la tabla? Sabemos, muy importante, que esto es nuestra variable. ¿Qué variable? X. Y el volumen es nuestra variable Y. Significa que nosotros cuando vamos a hacer, mire, recuerde eso, pasamos al gráfico. Acá en el gráfico tenemos, miren chicos, X está en el eje horizontal, en el eje de las abscisas. El tiempo que estamos mencionando son de 0 a 10 minutos. Acá, tiempo en minutos. Y nos dice que el llenado, el volumen, se hizo en litros. Y el volumen fue de 0 a 50 litros, como hemos visto en la tabla y en los cálculos. Entonces nosotros sabemos que 1 minuto, 5 litros. 2 minutos, 10 litros. 3 minutos, 15 litros. Y así vamos pasando hasta que llegamos a los 10 minutos. 10 minutos y tenemos los 50 litros que se llenó. Esto es lo que se hace la representación. Entonces, recuerden, ¿de cuántas maneras se puede representar una función? Se puede representar de 3 maneras. La primera manera como una ecuación. ¿Sí? Lo que vimos al principio, una ecuación. La segunda manera, ¿cómo se tiene que representar? En forma de una tabla, donde hemos colocado los valores. Y la tercera manera que podemos representar lo que está ahora como un gráfico. De esas 3 maneras se puede representar una función. Ahora vamos a ver otra cosa importante que se tiene que saber. Son los elementos que tiene una función. Los elementos de una función son muy importantes. Primero, la variable independiente, lo que está diciendo ahí. Son valores que van en el eje horizontal, ya hemos visto. Variable dependiente, son valores que van en el eje vertical, ¿sí? Luego ahora viene algo que se relaciona que tienen que saber. Preimagen. En la relación, muy importante saber. La preimagen son los valores que van en el conjunto de partida, pero que tienen imagen, ojo, o sea, esta relación que está acá, en color verde. Luego, una imagen. ¿Qué es una imagen? Es el conjunto de llegada, pero que tiene preimagen, o sea, la relación, el 1 con el 2 se relaciona con el 1. ¿Sí? Ahí es la relación de ida y vuelta, como se llama. Una relación de 1 a 1. Dominio. Dominio son todos los elementos del conjunto de partida. Acá está, mire chicos, dominio 1, 2, 3. Esto es el dominio de una función. El codominio de una función. El codominio está formado por todos los elementos que tenga
el conjunto de Y. Recuerde que este es el conjunto, perdón, escribí mal. Este es el conjunto, acá, este es el conjunto X y este es el conjunto Y. ¿Ok? Entonces, dominios son el conjunto X, 1, 2, 3. El codominio, el conjunto Y, todos los elementos, 2, 4, 6, 8, 10. Luego dice que el rango son valores que son imagen de algún valor de X. Muy importante abordarse eso. Es por eso que se representó en un círculo más pequeño. Y la relación es que todo lo que está en verde, el 1 con el 2, el 2 con el 4, el 3 con el 6. Rango se llama aquellos valores numéricos que se relacionan con valores que están en el conjunto X. Si usted se da cuenta, acá el 8 y el 10 no tienen relación con ellos. Por lo tanto, el 8 y el 10 son del codominio, pero que no es rango. ¿Por qué? Porque no tiene relación con ninguno del X. Su representación entonces sería dominio de la función. 1, 2, 3. Ahí está el dominio de la función. Correcto. Codominio son todos los elementos del conjunto Y. 2, 4, 6, 8, 10. Listo. Ese es el codominio. El rango. ¿Quién es el rango? El rango es solamente aquellos valores que tienen relación con X. Y en este caso, aquellos que tienen relación son 2, 4 y 6. Y eso es el rango. En algunas veces, el rango puede ser todos los números completos si es que se vinculan. Como por ejemplo, miren, si yo tengo un conjunto que tiene 1, 2, 3, y en el otro lado tengo un conjunto que es A, B y C. Y se relacionan el 1 con el A, el 2 con el B y el 3 con el C. Acá en este caso, todo el codominio también es rango, porque no hay ninguno que sobra. Entonces, depende de la presentación, pero es muy importante reconocer que para que sea rango, debe tener relación de 1 a 1. Bien, jóvenes, con esta presentación estoy dando una idea y para que ustedes tomen en cuenta en la presentación de esta tarea 11 y espero que lo miren para que se acuerden bien una vez, dos veces o tres veces si es necesario, para que usted pueda entender y resolver los ejercicios que están en la tarea. Así que jóvenes, espero que me hayan entendido y revisen para que se den cuenta y me entreguen la solución de nuestra tarea. Bien, muchas gracias.